Buenos días. Es para mí muy grato poder coordinar esta sesión de SIAC Comunidad. En febrero, el 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. En este caso, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, propusieron el lema "Por unos cuidados más justos", llamando a todas las personas y a todas las sociedades a mejorar la atención, que incluye el tamizaje, la detección temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos para las personas que tienen cáncer. Resaltando en este caso los cuidados paliativos, ustedes saben que es un derecho humano y lamentablemente en Argentina, por ejemplo, menos del 5% de las personas que requieren cuidados paliativos pueden acceder a su atención. En este contexto, la Sociedad Interamericana de Cardiología, de rama comunidad, queríamos apoyar esta campaña de la Organización Panamericana de la Salud, resaltando la relación entre el cáncer y la enfermedad cardiovascular, para apoyar a las personas y evitar las complicaciones que pueden generar la enfermedad cardiovascular en los pacientes que están sufriendo de cáncer. En este caso, tenemos con nosotros a tres eximios profesionales de toda Latinoamérica, la doctora Ana Munera, de Medellín, Colombia. La doctora Ana Munera es coordinadora del Consejo SIAC Comunidad, es miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y de Cirugía Cardiovascular, y es médica cardióloga del Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez. Por el otro lado, la doctora María Inés Sosa Liprandi, de Argentina. La doctora María Inés Sosa Liprandi es directora del Consejo de Miocardiopatías de la Sociedad Interamericana de Cardiología, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, Fellow del American College y Fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Es coordinadora de la rama de investigación cardiovascular del Sanatorio Güemes en Argentina, en Buenos Aires. Es coordinadora, además de ello, de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca en el Sanatorio Güemes y es directora médica de IDEA Medical Research and Education, Buenos Aires, Argentina. Y finalmente, el doctor Enrique Ruiz Morí, de Perú, es director del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Peruana de Cardiología, es jefe de servicio de cardiología y de la Unidad de Cardio-Oncología del Instituto de Enfermedades Neoplásicas en Lima, Perú, y es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres. Así que bienvenidos a los tres expositores. Es para mí muy grato poder hacerle estas preguntas y poder coordinar esta sesión. Por mi parte, mi nombre es Ezequiel Forte, yo soy cardiólogo, soy director del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, y además de ello me desarrollo en CENDIC Concordia Entre Ríos, Argentina, como director médico de mi centro. Así que bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas. Esperemos que podamos ayudar a muchas personas que nos están ayudando en relación con hablar en un lenguaje claro y que puedan entender esta relación tan estrecha que tiene el cáncer y la enfermedad cardiovascular. Y la primera pregunta le quería hacer a la doctora Ana Munera. Ana Munera tuvo el detalle de invitarme a coordinar esta sesión, así que estoy muy agradecido. Ana, ¿quieres contarnos un poco, primero, algo muy básico? ¿Qué es el cáncer y por qué a veces nos cuesta mucho mencionar esta palabra? ¿Es una palabra tabú? ¿Cómo es esto? Mira, realmente lo que ocurre es que el cáncer se presenta cuando las células se van multiplicando en una forma desorganizada. Las células normalmente se están cambiando en el cuerpo y en los tejidos y tenemos millones de células. Las células crecen, van envejeciendo y después de que envejecen, mueren. Pero hay ocasiones en que las células se alteran, se dañan y no mueren, sino que empiezan a multiplicarse en forma desorganizada. Entonces, esto es lo que le llamamos cáncer. Otras personas le llaman tumores malignos o también se llaman neoplasias. ¿Es una palabra tabú? Sí, realmente, porque cáncer lo asociamos con muerte, cáncer se asocia con dolor, con sufrimiento. Y el buen mensaje que traemos para nuestra audiencia es que el cáncer actualmente se puede curar y tiene tratamiento en la mayoría de los casos. Entonces deberíamos cambiar nuestra mente y pensar que cáncer es renacer, cáncer es segunda oportunidad, es tratamiento, es cuidado, para que así puedan los pacientes salir más fácil adelante y superar la enfermedad.
Excelente, Ana, muchísimas gracias. El doctor Enrique Ruiz es director del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Interamericana de Cardiología y le quería preguntar, doctor, ¿cuál es la situación de cáncer en el mundo y puntualmente en Latinoamérica y cuáles son los cánceres más frecuentes que podemos ver hoy en día? Bueno, producto, entre otras cosas, de tener una población más longeva, con una mayor supervivencia, y por diversos estilos de vida generalmente desfavorables y otros factores más, el problema del cáncer es un problema que cada vez está creciendo a nivel mundial. Esto sobre todo uno tiene que tener en cuenta porque después de las enfermedades cardíacas, después del infarto agudo del miocardio que genera la primera causa de muerte en el mundo, está el cáncer. El cáncer es la segunda causa de muerte. Y cada vez vamos a tener más problemas de cáncer. Pero a la vez, como lo ha mencionado también ya Ana, cada vez estamos viendo una luz que está apareciendo en el paciente con cáncer y esa luz es la supervivencia. Sobreviven cada vez más en este momento la gente que tiene cáncer. Si bien hablamos que más o menos en el mundo hay alrededor de 18 millones de casos nuevos diagnosticados cada año, más o menos el 20% es en Latinoamérica. Latinoamérica no está exento del problema del cáncer. Vivimos y tenemos el problema del cáncer, pero estamos viendo que la supervivencia está creciendo. En el 2002, en el mundo había alrededor de 25 millones tratándose del cáncer o habiendo vencido al cáncer. Este grupo de 25 millones que habían en el año 2002, se espera que para el 2030, si bien las cifras de cáncer aumentan, la supervivencia se va a triplicar. En el 2030 vamos a tener alrededor de 75 millones de personas que están tratándose y que están sobreviviendo al cáncer. Eso es algo bueno porque está indicando de que nuestras expectativas en el paciente del cáncer están cambiando. El cáncer ya no debe ser el sinónimo de muerte. Como bien lo dice Ana, es un renacer. Tenemos una segunda oportunidad que debemos aprovechar. Y los cánceres que son más frecuentes en este momento, en el caso de las mujeres, en primer lugar es el cáncer de mama, en segundo lugar está el cáncer de cuello uterino y en tercer lugar el cáncer de colon. En el caso del hombre tenemos el cáncer de próstata en primer lugar, en segundo lugar tenemos los problemas precisamente de cáncer de colon, que también se ve en este caso en el hombre, pero tanto el cáncer de próstata como el de mama, que son los más importantes, son los que cada vez tienen mayor supervivencia. Ahora, una mujer con cáncer de mama o un hombre con cáncer de próstata, diagnosticado lógicamente a tiempo y con una buena atención de salud, tiene una alta chance de sobrevivir a esta enfermedad. Excelente, doctor Ruiz Morillo. O sea que la buena noticia es que cada vez existen tratamientos más efectivos para los pacientes con cáncer y la supervivencia se está prolongando. Y en ese sentido, quería preguntarle a la doctora Ana Munera, ¿qué hacemos los cardiólogos acá hablando de cáncer? ¿Qué tiene que ver el cáncer y la enfermedad cardiovascular? ¿Hay alguna relación entre el cáncer y la enfermedad cardiovascular? Sí, realmente sí existe. El cáncer y la enfermedad cardiovascular se manifiestan cuando las personas ya están usualmente más mayores, con mayor factores de riesgo y tienen cosas en común. Entonces, los factores de riesgo que tienen en común el cáncer y la enfermedad cardiovascular, la inactividad física, el tabaquismo, una alimentación inadecuada o una alimentación malsana y también el consumo nocivo de alcohol. Entonces son como vías similares que nos hacen que el corazón se relacione con el cáncer y también cuando se dan tratamientos para el cáncer, se dan tratamientos que van contra esas células malas, pero a veces también van contra algunas células del corazón, entonces hay que hacerle chequeos del corazón a las personas que tienen cáncer. Excelente, excelentísimo. O sea que la enfermedad cardiovascular y el cáncer se entrecruzan en un montón de factores
que pueden provocar tanto enfermedad cardiovascular como cáncer. Son muchas veces los mismos factores, ¿no? Y en ese sentido, le quería preguntar una cosita más, la doctora Ana Munera. ¿Podemos hacer algo para prevenir que aparezca el cáncer? Sí, miren, el cáncer y la enfermedad cardiovascular son enfermedades que son prevenibles, con unos adecuados hábitos de vida, con actividad física, con alimentación saludable, no fumando, consumo moderado de licor. Nosotros podemos evitar la enfermedad cardiovascular y también evitar el cáncer. En los 2 últimos años, a raíz del coronavirus, del COVID-19, hemos visto que se ha dado mucha información sobre las infecciones, pero quiero que sepa nuestra audiencia que la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, esas enfermedades poco a poco que no se manifiestan y que van apareciendo. Y de estas, las principales son enfermedad cardiovascular y el cáncer. Excelente, Ana, buenísimo. Bueno, tenemos acá a la doctora María Inés Ossaliprandi. La doctora María Inés Ossaliprandi, como mencionaba, es directora del Consejo de Miocardiopatías de la Sociedad Interamericana de Cardiología, pero aparte de ello, la doctora tiene muchos antecedentes y muchas publicaciones en relación a lo que es tabaquismo y vacunas, así que vamos a aprovecharlos en estos dos aspectos. Doctora, bienvenida, y cuéntenos un poquito acerca del tabaquismo. Le quería hacer algunas preguntas en relación al tabaquismo. Primero, ¿genera adicción el tabaquismo? Segundo, ¿cuál es la posibilidad de tener cáncer si uno está fumando? ¿Y qué tipo de cáncer fuman? Y finalmente, si los tóxicos que generan adicción también generan cáncer o cómo es el tema. ¿Puede contarnos un poco? Sí, bueno, este es un tema sumamente trascendente porque el tabaquismo ya no se considera un hábito o una elección personal, sino ya desde el siglo XX la Sociedad Americana de Psiquiatría la definió realmente como una enfermedad adictiva, una enfermedad crónica de carácter adictivo. Y sabemos que lo que genera la adicción en el consumo de tabaco es la nicotina. La nicotina que ejerce, una vez que se inhala, el humo del cigarrillo impacta a nivel del sistema nervioso central y ejerce una serie de efectos neurobiológicos, es decir, impacta en el sistema nervioso de cada uno de nosotros y libera una serie de sustancias que generan mecanismos que finalmente desencadenan que uno necesite consumir cada vez más para tener esos efectos beneficiosos de ese placer o de esa tranquilidad transitoria que genera el consumo de tabaco. Pero el consumo de tabaco crónico está relacionado directamente con diferentes formas de cáncer. La forma de cáncer más frecuente es el cáncer de pulmón. Es 10 veces más frecuente el cáncer de pulmón en aquel que fuma comparado con aquellos pacientes que no fuman, pero además el consumo de tabaco duplica la mortalidad por cualquier forma de cáncer. No nos olvidemos que el tabaco, una vez que ingresa, o todos los componentes que tiene el cigarrillo, una vez que ingresan al organismo se distribuyen sistémicamente, entonces hay una relación directa no solamente con cáncer de pulmón o de vías aéreas superiores, tráquea, laringe, sino a distancia, cáncer renal, cáncer ginecológico, eso es por la distribución sistémica, es decir, en todo el organismo de todas esas sustancias tóxicas. Porque, bueno, la nicotina es la sustancia que genera adicción, porque impacta, como dije, en el sistema nervioso. Pero además hay una serie de más de 10.000 compuestos químicos que se han identificado en el tabaco elaborado o en el cigarrillo elaborado, y muchos de esos componentes son cancerígenos. Podemos citar infinita cantidad de sustancias, no importan los nombres, pero sí el concepto de que son carcinógenos conocidos de clase A, es decir, que tienen una relación directa con la génesis del cáncer. Es decir, que no solamente podemos ver enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no solamente podemos ver enfermedad cardiovascular, también en forma muy directa, el consumo de tabaco también no solamente está relacionado con el cáncer, sino en forma directa y lineal con el infarto agudo de miocardio y con, digamos, otras formas como el accidente cerebrovascular. Así que hay una relación directa entre este factor de riesgo, el cáncer y la enfermedad cardiovascular.
Espectacular, o sea que en realidad la nicotina es lo que genera adicción, pero después hay alrededor de 200 o más productos que son cancerígenos que uno está inhalando cada vez que fuma, básicamente, ¿no? Y esto pasa básicamente porque se activan, como decía la doctora Ana Murera, se activan algunos genes, digamos, que generan que las células se empiezan a reproducir en forma descontrolada y eso genera cáncer. Eso se produce claramente con el cigarrillo. Ahora, le voy a hacer dos preguntas sensibles. Una de ellas es, yo primero siempre trato, cuando hablo de este tema para la comunidad, de diferenciar lo que es fumar marihuana de lo que es el cannabis medicinal, porque hoy en día se habla mucho del cannabis, pero la gente se confunde con lo que sería fumar marihuana con lo que es el cannabis medicinal. Entonces, hablando de fumar marihuana, fumar un cigarrillo de marihuana, veo a veces que la gente lo toma con liviandad y dice, no, bueno, pero fumar marihuana no es tan malo como fumar tabaco. ¿Esto es verdad o no es verdad? ¿Marihuana hace bien, hace mal al corazón y genera cáncer o no genera cáncer? ¿Cómo sería el tema? El tema es así, los jóvenes, sobre todo en los últimos años, han tenido un viraje importante hacia el consumo de marihuana, porque justamente por este concepto, Ezequiel, que vos mencionabas, que creen que es menos nocivo que fumar tabaco. Entonces creen que están más protegidos si fuman marihuana. El tema es que la marihuana es adictiva, es muy adictiva y sobre todo cuando se inicia en la adolescencia o en la juventud y también depende de la cantidad que se consume diariamente. O sea, está estrechamente relacionado con el tiempo de consumo y con la cantidad de consumo diario. Y hay una relación directa entre enfermedad cardiovascular y consumo de marihuana. Es decir, la marihuana produce disfunción endotelial, o sea, cambios a nivel de las arterias importantes, y hay una relación directa también con el infarto agudo de miocardio. O sea, el consumo de marihuana es un factor de riesgo independiente para tener infarto agudo de miocardio. O sea, que no es inocua. Digamos, el paciente que consume marihuana tiene alto riesgo de tener enfermedad cardiovascular porque produce también, como el tabaco, una descarga de catecolaminas, o sea, de sustancias a nivel del sistema nervioso que van a generar un montón de cambios a nivel del organismo, y estos cambios a nivel del organismo pueden generar trombosis, es decir, coágulos en las arterias, distintos tipos de procesos inflamatorios que perjudican a todo el sistema cardiovascular. O sea que la marihuana no es inocua. Lo que sí está demostrado, no está demostrado es que tenga un alto valor en cuanto a una elevada fuerza en cuanto al cáncer. No hay una relación directa entre cáncer y consumo de marihuana como sí lo hay con el consumo de tabaco. Diferente es el tema del cigarrillo electrónico, que después, si querés, lo charlamos en un ratito. Sí, perfecto. Esa era mi otra pregunta, ¿no? Yo veo a la gente, bueno, el cigarrillo electrónico es algo más moderno, es algo más rico, porque uno le puede poner diferentes sustancias saborizantes. Y cuéntenos un poquito acerca del cigarrillo electrónico. Hay mucha gente que dice, bueno, no estoy fumando, pero estoy fumando el cigarrillo electrónico, que es mejor. ¿Es mejor? ¿Es igual? ¿Es peor? Es peor. Es peor porque la gente cree que es mejor, por eso recurre al cigarrillo electrónico inclusive como una manera de dejar de fumar, como un tratamiento para dejar de fumar. El cigarrillo electrónico puede ser puede contener o no nicotina, y además contiene otras sustancias saborizantes y sustancias tóxicas solubles que se vaporizan en un receptáculo. Con el calentamiento del cigarrillo, esas sustancias se vaporizan y son inhaladas por el sujeto. Y tienen un impacto sumamente negativo. Hay descrita una enfermedad aguda inflamatoria respiratoria, una neumonía aguda que puede ser letal con el consumo del cigarrillo electrónico. O sea que ha habido alertas en los últimos 2 o 3 años, porque esto es bastante reciente, pero produce
una neumonía aguda, que como les digo puede ser francamente letal, así que hay que estar muy alertas. O sea que muy lejos de ser una solución, es un verdadero problema. Está dirigido el mercado hacia los jóvenes, porque como vos decías, Ezequiel, parece algo más moderno, novedoso y que atrae a la juventud, pero el riesgo cardiovascular existe. También es cancerígeno, además, tiene sustancias que son cancerígenos porque se volatilizan y se evaporan sustancias tóxicas que son cancerígenas. Así que acá sí, el cigarrillo electrónico podríamos decir que tiene una relación directa con el cáncer, además de producir enfermedad cardiovascular y no ser útil para la cesación de ninguna manera y está relacionada con cuadros de neumonía aguda potencialmente letales. Bueno, excelente, María Inés. O sea que, bueno, ya vimos un poco la relación esta entre la enfermedad cardiovascular y el cáncer, los factores, y hablamos del cigarrillo, hablamos de la marihuana y hablamos del cigarrillo electrónico, que los tres producen enfermedad cardiovascular y algunos de ellos tienen una relación directa con el cáncer. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al doctor Ruiz Morí, que es el director del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la cardio-oncología? ¿Qué es una subespecialidad? ¿Qué es este invento nuevo que generamos los cardiólogos? Sí, como lo has mencionado, Ezequiel, es una subespecialidad que está surgiendo en los últimos años dentro del campo cardiológico. Hemos dicho que ahora la población con cáncer sobrevive al cáncer. Y eso es gracias, entre otras cosas, a un diagnóstico precoz, pero también porque hay un nuevo arsenal terapéutico. Hay nuevas drogas, nuevos fármacos que si bien logran a veces vencer al cáncer, tienen ciertos efectos colaterales, efectos adversos que pueden dañar el corazón y hasta poner en riesgo la vida de los pacientes. Entonces, la cardio-oncología es una rama de la cardiología que tiene por finalidad proteger al paciente oncológico que con ciertos factores de riesgo puede desarrollar con estos medicamentos que actualmente están apareciendo y con otros tantos que tenemos de años anteriores, pueden dañar al corazón. Nuestra misión es proteger a la población oncológica a que reciba estos tratamientos, pero los reciba con seguridad. A veces los oncólogos creen que los cardiólogos lo primero que le vamos a decir es no use el medicamento. Y no es así. Lo que busca la cardio-oncología es darle la seguridad a los oncólogos que puedan utilizar estos tratamientos oncológicos, los nuevos y los antiguos, en un paciente en el cual nosotros le damos dando la seguridad y la protección, así como el seguimiento para que no llegue a desarrollar el daño del corazón. Ese es el objetivo, asegurarle al paciente un tratamiento más seguro con el corazón libre de estos efectos adversos. Y si los hiciera, lamentablemente, pues el cardiólogo oncólogo tiene la finalidad de darle el tratamiento para esa enfermedad cardíaca a fin de que pueda liberarse de los problemas y las complicaciones que algunas drogas oncológicas les puede dar. Perfecto. Entonces, hay algunos medicamentos que obviamente que son beneficiosos para el paciente, que son buenos para su cáncer, pero que algunas veces pueden también generar algunas alteraciones cardiovasculares, y es por eso que, bueno, se necesita el trabajo multidisciplinario entre el cardiólogo y el oncólogo. Entonces, doctor, si una persona lamentablemente tiene el diagnóstico de cáncer, ¿tiene que ir al cardiólogo? ¿Requiere que haga un control con su cardiólogo de cabecera o dentro de un equipo multidisciplinario? No, lo primero que hay que ver es el paciente que va a recibir un tratamiento oncológico, si tiene factores de riesgo, si tiene enfermedad cardíaca, esa es la persona que debería ser derivado por el oncólogo o el hematólogo para que sea evaluado en forma conjunta con el cardiólogo. No significa que todos los pacientes deben ir a cardiología. Se tiene que estratificar el riesgo y, lógicamente, también el tratamiento. Hay nuevas drogas como el trastuzumab que se usa mucho en algunas mujeres con cáncer de mama.
esta medicina puede generar problemas en el corazón, sobre todo si la mujer tiene enfermedad cardíaca. ¿Qué debemos hacer? Hay protocolos que están establecidos para que esta población pueda tener un seguimiento ecocardiográfico precisamente para evitar el daño. Entonces, no es que todos los pacientes que van a recibir tratamiento oncológico van a pasar por cardiología. Esto tiene que hacerse en forma conjunta entre los cardiólogos, los oncólogos, los hematólogos, para estratificar riesgo y poder darle al paciente la seguridad de utilizar estos medicamentos libres de estos efectos adversos. Excelente, excelente, así es. Y una cosa importante, si por ejemplo yo tengo diabetes, soy una persona con diabetes, o tengo hipertensión arterial, o tengo mis lípidos alterados, si yo controlo esos factores, ¿puedo prevenir que aparezcan efectos adversos o problemas con los medicamentos que voy a recibir para mi tratamiento oncológico? ¿Es importante? Sí, es importante, por eso le digo, los pacientes que tienen factores de riesgo, hay que cuidarlos para que en el momento en que reciban el tratamiento oncológico, no necesariamente desarrollen la toxicidad. Si tenemos la presión controlada, si tenemos la glucosa controlada, si tenemos al paciente con un seguimiento, podemos en cierto modo protegerlo. Pero si en el peor de los casos el paciente empieza a desarrollar toxicidad por el medicamento, la importancia de cardio-oncología es la detección precoz. Un paciente que está desarrollando un tratamiento con adriamicina o con trastuzumab, lo vamos siguiendo, y en este seguimiento de los pacientes tenemos forma de detectar a través, por ejemplo, del strain rate, podemos detectar precozmente cuando el paciente empieza a tener inicios de esa toxicidad. Y en ese caso, lo que hacemos es darle un tratamiento preventivo, un tratamiento adecuado, y podemos evitar que el daño a posteriori se vaya a instalar. El objetivo es darle seguridad a que el paciente siga recibiendo el tratamiento, porque no hay que suspenderlo. El trastuzumab se sigue dando, pero ya con un control médico más estricto. Entonces, la cardio-oncología hace en un primer momento la estratificación de riesgo, hace la prevención, pero también hace en algunos pacientes que lamentablemente desarrollan la toxicidad, hacen el tratamiento respectivo y su seguimiento a posteriori. Ese es todo el campo de la cardio-oncología, desde estratificación de riesgo, prevención, tratamiento y seguimiento de aquellos que desarrollaron toxicidad cardíaca. Espectacular, doctor. Muchísimas gracias. Le quería preguntar a la doctora Munera si, por ejemplo, yo estoy en remisión de mi cáncer o ya me dieron el alta de mi cáncer. Los pacientes que han pasado por una etapa de cáncer o de quimioterapia o radioterapia tienen mayor riesgo de desarrollar en el futuro enfermedad cardiovascular, eso por un lado. Y por el otro lado, al revés. Si yo ya tengo enfermedad cardiovascular, ya tuve un infarto o tengo insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿tengo más riesgo en el futuro de desarrollar cáncer? ¿Cómo es esta relación? Sí. Es una pregunta muy interesante y queremos que nuestra audiencia sepa que son dos enfermedades que van de la mano. ¿Por qué? Porque usualmente los cánceres se presentan y la enfermedad cardiovascular cuando las personas ya son mayores, usualmente después de los 50 años, aunque pueden haber casos que se den antes. Entonces, cuando la persona presenta el cáncer, ya se sabe que hasta la tercera parte de los pacientes con cáncer tienen enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso están muy relacionadas. La persona con cáncer tiene que cuidar el corazón y el paciente con enfermedad cardiovascular tiene que estar en los chequeos y tamizajes para no ir a tener después complicaciones como cáncer. Y hay cosas muy importantes. Si una persona tiene cáncer y tiene una alimentación saludable, realiza actividad física, tiene mayor probabilidad de buena respuesta, de mayor remisión y menor enfermedad cardiovascular. Entonces son cosas que se van entrelazando y que si vamos cuidando el corazón y cumpliendo la terapia para el cáncer, va a ser mucho mejores los resultados que tengan los pacientes. Excelente, Ana. O sea que pasa muchas veces, digo, bueno, ya tengo cáncer de pulmón, sigo fumando, ¿para qué voy a dejar de fumar en este momento?
dejar de fumar, por ejemplo, no sé si María Inés quiere responder esta pregunta. ¿Dejar de fumar, por ejemplo, mejora el tratamiento o ya da lo mismo? Mejora absolutamente el pronóstico y el tratamiento de los pacientes oncológicos. Dejar de fumar es fundamental y es prioritario para el pronóstico y la efectividad del tratamiento o de la quimioterapia que se le va a aplicar al paciente. Así que es mandatorio que el paciente deje de fumar, sobre todo si está haciendo un tratamiento oncológico. Excelente, María Inés, así es. Y agrego, los pacientes, por ejemplo, que realizan actividad física durante su tratamiento oncológico, obviamente siempre supervisado por sus médicos de cabecera, también tienen mejor respuesta al tratamiento oncológico. O sea que dejar de fumar, realizar actividad física, comer sano y mantenerse con sus factores de riesgo controlados puede ayudar mucho, no solamente a prevenir la enfermedad cardiovascular, sino a tener una mejor respuesta a los tratamientos para su enfermedad oncológica. Así que muchísimas gracias. Le voy a también a robar, vamos a pasar algunas preguntas también para María Inés, porque sé que María Inés también es experta en algo que es muy sensible hoy en día, que son las vacunas. Así que no quiero dejar de pasar este momento para hacerle algunas preguntas, y inicialmente para reforzar este concepto de que hoy en día las vacunas están salvando miles y millones de vidas. Así que, por favor, a toda la audiencia le pido que se informen de lugares que sean confiables, de sociedades científicas. He escuchado en estos últimos meses, años, tantas falsas noticias en relación con el coronavirus y las vacunas, que le pido por favor a toda la población que completen su esquema de vacunación. Si ya tienen la primera, tienen que tener su segunda dosis, que está indicado, y si tienen que tener su booster, su tercera dosis, si también tiene indicación, en relación con la autorización de su actividad, de su organismo gubernamental competente. Cuéntenos un poco, doctora Soseliprandi, primero, ¿qué son las vacunas y si las vacunas tienen alguna relación con la enfermedad cardiovascular y o con el cáncer? ¿Cómo sería esto? Bueno, en realidad las infecciones respiratorias, ya sea por influenza, como la que es la gripe, o por el neumococo, que genera neumonía de la comunidad, las infecciones respiratorias tienen una relación directa con la enfermedad cardiovascular, y esto ya está demostrado desde hace muchísimos años en diferentes tipos de estudios. O sea, una persona que tiene un cuadro gripal viral tiene muchas más probabilidades en la semana posterior a un evento inflamatorio o infeccioso por gripe de tener, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. La probabilidad de un infarto aumenta 6 o 7 veces en la semana posterior a un proceso infeccioso agudo. Es bastante similar lo que ocurre con la neumonía por neumococo. También tiene una relación directa, no solamente con el infarto agudo de miocardio, sino con la desestabilización de un cuadro de insuficiencia cardíaca en aquel paciente que tiene una insuficiencia cardíaca previa. Estos cuadros inflamatorios e infecciosos generan también una serie de mecanismos hemodinámicos que hacen que el paciente con insuficiencia cardíaca empeore, y a su vez el paciente con insuficiencia cardíaca, como dijo la doctora Ana Múnera, tiene más probabilidades de hacer cuadros gripales o de neumonía. O sea que es un mecanismo o un círculo vicioso. Y las enfermedades, como les dije, inflamatorias, infecciosas, ya sea por virus o por bacterias, están estrechamente relacionadas con la enfermedad cardiovascular, ya sea infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca y arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular. Es decir, que es frecuente que los pacientes con episodios digamos, infecciosos agudos, tengan eventos cardiovasculares agudos, también accidente cerebrovascular o accidente vascular. Por eso el rol de las vacunas es trascendente y tan importante como toda la batería de medicamentos que nosotros le prescribimos a nuestro paciente cuando, por ejemplo, tuvo un infarto agudo de miocardio. El paciente se va de alta de la unidad coronaria con una prescripción de medicamentos que son muy importantes porque sabemos que van a evitar un nuevo evento, un nuevo infarto en el seguimiento. Pero además, si al paciente le indicamos que se inmunice, o sea, la aplicación de vacunas como la vacuna antigripal o la vacuna antineumocóxica, la reducción de la tasa de eventos va a ser igual o mayor al
al de todos los medicamentos que el paciente toma. Es decir, que estamos agregando un nuevo tratamiento que es muy barato, que es muy sencillo, porque la vacuna para influenza es una aplicación anual. La vacuna para la neumonía se aplica en forma secuencial, digamos, tiene unas características un poquito más particulares, que no es el momento ahora de detallarlas porque cada especialista se lo va a prescribir a su paciente, pero los pacientes tienen que saber que las vacunas en este momento tienen un rol fundamental en la prevención de los eventos cardiovasculares. Por eso es fundamental la inmunización, y en este contexto de la pandemia por COVID hemos visto un avance impactante en el desarrollo y en la tecnología para el desarrollo de nuevas vacunas, que, como dice Ezequiel, está salvando miles de millones de vidas en todo el mundo, y lo mismo sucede con la vacuna para influenza o la gripe y la vacuna para la neumonía, porque estamos haciendo prevención de enfermedad cardiovascular y prevención de morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular. Así que es muy importante concientizar a la población de la necesidad de inmunizarse para influenza y para neumonía como corresponde. O sea que las vacunas son una de las estrategias de salud pública más importantes de los últimos, de toda la humanidad, diría, ¿no? Junto con el lavado de manos, por ejemplo, es otra estrategia que también es muy importante. Muchísimas gracias, doctora. Vacúnense con la vacuna que esté disponible, por favor. Le quería preguntar, nuevamente pasamos a la doctora Ana Munera. Le quería preguntar, doctora, ¿cómo se hacen los chequeos después de haber tenido una enfermedad oncológica? ¿Qué pacientes deberían ir al cardiólogo? ¿Siempre hay que hacerse un chequeo cardiovascular? Si realizó quimioterapia o radioterapia, o cómo se recomienda hoy en día hacer los chequeos después de una enfermedad oncológica. Sí, mira, doctor Ezequiel, y para nuestra audiencia, no es solamente el chequeo que se va a realizar el paciente que tuvo cáncer o que tuvo una enfermedad y ya pasó la enfermedad y ya se curó, sino para todas las personas. Nosotros tenemos que detectar y prevenir la enfermedad cardiovascular. Hay estrategias muy simples: conocer nuestros números, cómo está nuestra presión arterial, el azúcar, estamos realizando buen ejercicio, el peso, el perímetro abdominal, y con eso podemos tener una idea de los factores de riesgo que tiene la persona. Y con esto, más los síntomas, se pueden hacer una serie de exámenes que son no invasivos para evaluar el corazón. Entonces existe la posibilidad de hacer electrocardiograma, si está indicada una ecocardiografía, una prueba de ejercicio, y con esto evaluar muy bien y realizarle seguimiento al corazón de las personas. Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es lo siguiente: el solo sobrepeso. Y uno pensaría, no, está joven y tiene sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad se asocian con cáncer y se asocian con enfermedad cardiovascular, y tienen en común la inflamación, aumenta la insulina, hay unos factores que hacen que las células se multipliquen. Entonces es no llegar solamente a la vida adulta a pensar cómo nos vamos a cuidar, sino desde jóvenes. El peso de niños influye en el riesgo cardiovascular, el peso al nacer, los cambios de peso alrededor de la vida. Entonces no solamente el paciente con cáncer, sino la motivación es a que toda la población tenga unos hábitos de vida saludable y consulte a su médico y conozca sus números. Excelente, Ana. Y bueno, un poco también para pasar de tema, junto con esta iniciativa del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, la Organización Mundial de la Salud también trata de concientizar acerca de la prevención del cáncer en la niñez y en la adolescencia. Primero, le quería preguntar al doctor Enrique Ruiz, ¿los niños pueden tener cáncer? ¿Es una cosa de adultos o los chicos también pueden tener cáncer? Lamentablemente los niños sí desarrollan también cáncer, pero por otros tipos de factores. Generalmente los adultos es por una serie de condiciones, estilo de vida desfavorables, etcétera, etcétera. Los niños y hasta los adolescentes pueden llegar a desarrollar un problema oncológico, lamentablemente que sí. Más o menos en el mundo cada año se diagnostica alrededor de 300.000 nuevos casos de cáncer en la población menor de 18 años. Y de ese grupo, el 10% corresponde a Latinoamérica.
Entonces nosotros también estamos como región expuestos a este problema. Pero también vemos, como hemos hablado en la primera parte en relación a la supervivencia, en el caso de la leucemia, que es uno de los, es el cáncer más frecuente en la población infantil. En este momento, gracias al diagnóstico precoz y al tratamiento, la esperanza de vida de un niño que ha tenido leucemia a 5 años, el 70% de esos niños están vivos. La supervivencia también en la población infantil se está viendo beneficiada y eso es muy favorable. Bueno, espectacular. Realmente yo la verdad que uno desconocía que los niños también pueden tener enfermedad oncológica, ¿no? Cáncer, lamentablemente. Así que muchas gracias por la explicación. Bueno, entonces, para ir un poco cerrando ya este programa, yo voy a hacer un pequeño repaso de las líneas más importantes que hemos estado hablando acá con el doctor Ruiz Morí, la doctora María Inés Oceliprandi y la doctora Ana Munera. Primero, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo, pero está seguida ahí de cerca por el cáncer. Tanto el cáncer como la enfermedad cardiovascular comparten un montón de mecanismos y un montón de factores de riesgo. El cigarrillo, pero no solamente el cigarrillo, que uno lo asocia directamente con el cáncer, sino también la obesidad, la diabetes, la mala alimentación, la inactividad física. Todo esto puede producir enfermedades cardiovasculares y enfermedades oncológicas. Uno puede prevenir el cáncer se puede prevenir en muchas oportunidades llevando una vida saludable. La vida saludable, ¿qué es llevar una vida saludable? La vida saludable se compone de múltiples componentes. No es solamente, y eso yo se lo recalco a mis pacientes, no es solamente, bueno, yo salgo a correr todos los días, bien, perfecto, pero si fumas, digamos, no estás llevando una vida saludable por más que corras maratón, básicamente, ¿sí? Así que hay que evitar el tabaco, las otras sustancias como la marihuana o el cigarrillo electrónico, pero aparte de ello hay que realizar actividad física, por lo menos 150 minutos por semana de actividad física moderada o 75 de actividad física intensa. Hay que evitar comer comidas que no son saludables. Hay que tratar de evitar de comer todo lo que sean los ultraprocesados, que nosotros les llamamos, que son esas comidas que vienen en paquete, y hay que tratar de comer más comida real, que son las que crecen de la tierra, las frutas, las verduras, etcétera, etcétera. El trabajo, como esto comparte muchos factores de riesgo, el trabajo entre los cardiólogos y los oncólogos es muy importante. Hay algunos medicamentos que se usan para el cáncer que mejoran la sobrevida de los pacientes con el cáncer, pero que pueden, por el otro lado, generar algún grado de enfermedad cardiovascular, principalmente a nivel miocárdico, pero no solamente eso, sino también arritmias y otros problemas, con lo cual hay ciertos tratamientos muy específicos que el oncólogo ya los conoce y que tiene que trabajar en conjunto con el cardiólogo para tratar de prevenir eventos cardiovasculares derivados no solamente del cáncer, sino de los tratamientos, de los nuevos tratamientos oncológicos. Así que hay que trabajar muy junto con el oncólogo, y para esto está la cardiooncología, que es una nueva especialidad que está desarrollando en todo el mundo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes y bueno, les mando un fuerte abrazo a la Sociedad Interamericana de Cardiología y a los doctores Enrique Ruiz Morí, María Inés Oceliprandi, y muchas gracias a la doctora Ana Munera, que ha tenido la delicadeza de invitarme a coordinar esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos. Gracias a todos, un placer haber podido compartir esta sesión con todos ustedes y esperemos que estos mensajes lleguen claros a la comunidad. Muchas gracias también, y hay que tratar de hacer siempre cada vez más la prevención, que es lo más importante, tanto en la enfermedad cardíaca como en el cáncer. Fuerte abrazo a todos, gracias.